Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo la primera reseña del año y estaremos hablando de Una mujer en Berlín. Me siento muy contenta de poder empezar el tema de las reseñas con este libro, que fue el primero que estuve leyendo este año y siento que fue como que ese buen augurio de que este año vamos a estar acompañados de muy buenas lecturas. Estoy hablando de Una mujer en Berlín, que fue publicado de forma anónima en 1954. Es un libro totalmente impactante y fuerte por la misma narrativa que tiene. En este caso nos encontramos con una crónica escrita en formato de diario que abarca las fechas desde el 20 de abril de 1945 hasta el 22 de junio del mismo año en el que termina la Segunda Guerra Mundial y un periodo en el que la autora, porque a pesar de estar escrito de forma anónima, sabemos desde las primeras páginas que quien nos cuenta todos los hechos es una voz femenina. En este caso, como bien les decía, es un periodo que abarca lo que vendría a ser el fin de la Segunda Guerra Mundial, la declaración de la victoria por parte de los aliados y la llegada del ejército enemigo a la ciudad de Berlín. En este periodo la autora nos va a contar inicialmente cómo era ser parte de la ciudad de Berlín, ser un ciudadano que tenía que enfrentar la escasez de los alimentos, el poco acceso a los servicios básicos, tener una convivencia con tus vecinos en lo que se denominaba como los refugios antiaéreos y tener ese miedo de lo que vendría a ser la derrota, la victoria de los aliados y la llegada del ejército enemigo. Inicialmente no se sabía cuál de los ejércitos iba a llegar. El ejército rojo se aproxima, llega hasta la ciudad de Berlín y empieza a hacer barbaridad y media. Es súper difícil describir los hechos, porque siento que hasta cierto punto ya no estamos hablando de seres humanos. Creo que llegaron a perder tanto su conciencia que llegaron a convertirse en animales. Su único objetivo era hacer daño, no importaba a quién, no les importaba cómo, justificados tal vez por el hecho de que el ejército alemán había hecho cosas peores, pero siento que fue como que una situación tanto del tú por tú, que este ejército, lo vuelvo a decir, empezó a hacer cosas súper feas. Las únicas víctimas que llegaron a encontrar en las ciudades justamente eran las mujeres. Vejaron a las mujeres, no les importaba la edad que tuvieran, si eran muy jovencitas, o eran adultas, o qué aspecto físico tenían. Lo vuelvo a decir, su único objetivo era hacer daño. En ese sentido, las mujeres tuvieron que enfrentarse a una realidad súper fuerte. Y lo que más destaco en este caso es la frialdad con la que la autora nos introduce a todos los hechos. Es una frialdad muy analítica, muy metódica. Y te das cuenta que efectivamente tenías que pensar de esa forma, de una forma tan fría, porque si involucrabas de alguna forma el tema de los sentimientos, era muy fácil que te hundieras y de hecho la autora menciona, y es algo que comparto porque hubiera sido muy interesante, tener un estudio de los suicidios que se estaban produciendo en ese momento por parte de las mujeres, porque muchas llegaron a ese hecho. O sea, no pudieron tal vez vivir con lo que les había sucedido y era muy constante el tema de los suicidios. Todas estas mujeres que llegaron tal vez a sobrevivir a estos hechos tuvieron que convertirse en las queridas tuvieron que convertirse en prostitutas, tuvieron que vivir cosas súper feas, porque era la única forma de poder sobrevivir. De hecho, muchas llegaron a buscar tal vez a soldados que tuvieran un rango superior para convertirse en, como bien dice la autora, en ese tabú, y que los otros soldados no tocaran tu puerta en cualquier momento, porque era lo que sucedía. En cualquier momento podían llegar a tu casa, tocar tu puerta, entrar quién sabe cómo, pero hacerte cosas horribles. Lo vuelvo a decir, no les importaba absolutamente nada. Y también era una forma para que los mismos soldados pudieran como que proveer ciertos alimentos. O sea, muchas mujeres se vendían por eso. Son situaciones súper complejas, es una realidad, un escenario diferente, creo yo, en el que la autora nos introduce, y por esa misma razón destacó bastante el valor de este libro. Considero que muy pocas mujeres llegaron a contar lo que les sucedía, lo que había sucedido con las mujeres. De hecho, se entiende por qué es anónimo. Estamos hablando de una sociedad que iba a juzgarte en un futuro. De hecho, la autora habla también de lo que vendría a ser la experiencia al término de la Segunda Guerra Mundial y cuando los soldados iban regresando a sus ciudades natales, porque no importaba si hubieran obtenido la victoria o hubieran obtenido la derrota. Sus experiencias iban a ser alabadas. ¿Por qué? Porque eran hombres.
y porque habían ido a la guerra. Y era una situación muy diferente a la de las mujeres que se habían quedado en las ciudades, porque estas mujeres no podían compartir su experiencia, no podían compartir lo que les había sucedido, porque se convertían en el blanco para las críticas, para una sociedad que iba a juzgarte por las cosas que habías hecho, y de hecho ibas a convertirte en una persona que hasta los hombres tal vez no hubieran querido acercarse a ti y se hubieran alejado por la experiencia que hubieras tenido. Es una situación súper compleja y creo que nos refleja una realidad que no todos llegaron a contar. De hecho, yo lo había leído hace muchísimos años y no me acuerdo exactamente dónde, que muchas personas no podían contar lo que había sucedido verdaderamente a la llegada de estos ejércitos, del ejército de los aliados, porque si tú contabas, de cierta forma, se iba a ver empañada la victoria, y muchos gobiernos trataban de censurar dichas experiencias, y en ese sentido, inclusive podía llegar a ir a la cárcel o pagar cierto tipo de indemnización. Traté de adentrarme un poquito más en este tema porque siento que es un tema que sería necesario hablarlo. Y lo vuelvo a decir, son muy pocos libros que nos hablan acerca de esta realidad. De hecho, en La guerra no tiene rostro de mujer, solamente hay un testimonio que nos cuenta cómo el ejército rojo hacía cosas horribles. También hay muy pocas películas que muestran esta realidad. De hecho, hay una película que no recuerdo el nombre, que está protagonizada por Brad Pitt, que muestra cómo el ejército americano llegaba a las ciudades alemanas y hacían cosas horribles con las mujeres. Y en ese sentido, de verdad, es un libro que nos presenta en una realidad, en un escenario, como bien les decía, diferente, pero que es parte de lo que sucedió y que está bueno también el tema de conocerlos. Y en este caso voy a compartir con ustedes el prólogo escrito en 1954 para que puedan adentrarse un poquito más en esta historia y entiendan lo complicado de describir este libro y que puedan también como que darle el valor que de verdad siento que este libro merece. Este es el prólogo de la primera edición escrita en 1954. La autora escribió estos apuntes con letra muy menuda en 3 cuadernos escolares entre el 20 de abril y el 22 de junio de 1945. A partir de julio de 1945, pasó estos cuadernos a máquina para una persona muy vinculada a ella. En ese proceso, las palabras fueron convirtiéndose en frases. Los esbozos fueron cobrando sentido. Se añadieron recuerdos. Los garabatos sobre trozos sueltos de papel fueron encontrando su sitio en el lugar correspondiente. Surgieron así 121 páginas, mecanografiadas sobre aquel papel gris de la guerra, con apenas separación entre líneas. Años después llegaron estas a ojos de algunos conocidos de la autora, entre ellos el escritor Kurt W. Marek, quien consideró que aquello iba más allá de las vivencias personales y representaba el documento de una época. Puso el texto en manos de un editor de Nueva York. Este publicó una traducción en otoño de 1954. En el verano de 1955 siguió la edición británica. Desde entonces aparecieron traducciones en sueco, noruego, holandés, danés, italiano, japonés, español, francés y en finlandés. La comprensiva acogida de su informe en estos países, unido a su confianza en la fuerza curativa del tiempo transcurrido desde aquel entonces, convencieron a la escritora para dar su visto bueno a una edición en lengua alemana. Por pura discreción se modificaron o camuflaron todos los nombres propios y gran cantidad de detalles contenidos en el manuscrito. Que la escritora desee permanecer en el anonimato es algo que cualquier lector comprenderá sin más. De todos modos, su protagonismo es circunstancial, porque lo que se ilustra aquí no es ningún caso concreto de interés, sino el gris destino compartido por innumerables mujeres. Sin su declaración, la crónica de nuestra época, escrita hasta la fecha casi exclusivamente por varones, sería parcial e incompleta. De verdad es un libro que les aconsejo muchísimo, muchísimo leerlo. Refleja mucha de la realidad que llegaron a pasar las mujeres, de esa realidad tan difícil de asimilar y entender, porque te das cuenta hasta qué punto ciertos hechos obligan a las personas a hacer cosas que jamás harían e inclusive despiertan en las personas, en este caso en los varones, sentimientos tan inhumanos que, no sé, supongo que perdieron la conciencia al momento de hacer tantas barbaridades. Así que de verdad les aconsejo muchísimo leerlo.
Y bueno, hasta acá el video de hoy. Este libro para mí fue muy impactante. La realidad y la forma en la que la autora va describiendo, va narrándonos todos los hechos, me sorprende demasiado. Siento, no sé quién será, pero siento que se lleva mi admiración por esa capacidad de mostrarnos las realidades entonces y que se mantuvieran en el anonimato, como bien dice el prólogo, es algo totalmente entendible. Es un libro que, lo vuelvo a decir, les aconsejo muchísimo, muchísimo leerlo. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!